Correcto. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a cerrar los ojos y levanta el pensamiento a Dios nuestro Padre, al Maestro Jesús, los buenos espíritus. Señor, en esta noche queremos rogarte por todos nuestros hermanos que han partido para el mundo espiritual en esta noche. También queremos rogarte por todos aquellos que aún partirán durante esta noche y pedirte tanto por ellos como por sus familias, como por aquellas personas que están desesperadas en situaciones terribles para que puedan hallar una esperanza, un rayo de luz en su corazón para que no caigan ni caigamos en conductas de desespero, de falta de ganas de vivir. Sí. Una de las, una de las funciones de las colonias espirituales y de los hospitales espirituales que trabajan en la superficie terrestre, precisamente es la de evitar los suicidios. Hay equipos espirituales, pero por montones, que se dedican cada día a evitar que personas encarnadas se suiciden. Preguntaremos cómo lo evitan. Bueno, nosotros los espíritas ya sabemos que Dios socorre a los hombres a través de otros hombres y de otras mujeres. Por eso a veces, de repente, yo no sé si alguien ya ha pasado por esta experiencia, pero de repente pensar en alguien, en algún amigo, en algún familiar nuestro, y sentir un deseo de llamar a ese ser, de hablar con él, y efectivamente llamarlo y luego enterarte que ese ser pues estaba en una situación mala, en una situación de desespero, en una situación casi de alarma, de, de hacerse daño contra sí mismo. Esas son las actuaciones de los espíritus, espíritas, que tratan de ayudar en todo momento a los hombres. Como digo, hay muchísimos equipos espirituales trabajando en la superficie terrestre para ayudar a los hombres y mujeres que estamos reencarnados en la Tierra para evitar el suicidio. Pero también los hay en el mundo espiritual, muchísimos equipos espirituales pertenecientes a distintos hospitales espirituales que su función es evitar el llamado segundo suicidio o suicidio espiritual. ¿Qué es el segundo suicidio o suicidio espiritual? Pues es aquel que se conoce más vulgarmente con el nombre de ovoidismo, es decir, el ovoide
es un espíritu que, habida cuenta de las deudas terribles que cometió en la tierra mientras estuvo reencarnado, entonces pasa al mundo espiritual. Y no habiendo ahí ya duda de las responsabilidades que contrae, entonces prefiere fingir hasta cierto punto que no existe y pierde su forma humana. Pierde su forma humana y se convierte en, en aquel primer ser unicelular del que ha ido evolucionando a lo largo de milenios, que es un ovoide, porque toma la forma de la primera célula que hubo en nuestro mundo, en la Tierra, que es la ameba. Toma la misma forma de esos organismos primígenos que hubo en la Tierra. Para evitar esa ovoidización, esa conversión, esa pérdida de forma humana, trabajan muchísimos equipos de los hospitales espirituales. ¿Y, ¿Y cómo le ayudan? Pues claro, a través de otros espíritus que se ajustan más a su elevación o a su no elevación en este caso, para evitar, dándole esperanza, eh, incluso empleando a familiares eh, que se acercan a ese ser para darle esperanza, para ofrecerle ayuda. Esto es muy importante, queridos hermanos, es muy importante. Cualquiera que sea la situación de las personas, tenemos que siempre dar esperanza. No importa, yo ya he tenido muchas experiencias en las que a veces los espíritas caemos en antiguos vicios que vienen arrastrados del judaísmo, porque la mayor parte de todos nosotros venimos de religiones como la Iglesia católico romana, que adoptó eh, costumbres, ritos y formas que lógicamente vienen incluso del tiempo de los hebreos. Luego más adelante conocemos con el nombre de los judíos. Entonces, nuestro pensamiento a veces está todavía anclado en esos moldes del pasado. Entonces, yo ya tengo oído a muchos espíritas, si haces tal cosa te sucede tal otra, si haces tal otra. Y no son así las cosas. Para empezar, Jesús hace 2000 años nos advirtió muy seriamente que no juzgásemos. ¿Será que entonces tendremos que pensar que todo está bien? No, no todo está bien. Pero lo que hay que evitar es juzgar a quien actúa mal. Podemos juzgar los hechos, eso sí, e incluso debemos hacerlo, porque pobre de nosotros si todo estuviese bien. No, lo que está mal está mal. Pero lo que tenemos que evitar siempre es juzgar a quien comete o a quien actúa de modo errado, porque es un hijo de Dios y es un hermano o una hermana nuestra. Entonces, todos nuestros esfuerzos tienen que ser ayudarles. Por eso, tal vez por eso, eh, el apóstol de los gentiles, Saulo de Tarso, San Pablo, para los católicos, aconsejaba hace mucho tiempo de que siempre y en cualquier circunstancia demos esperanza, siempre, evitando que así la persona, el espíritu encarnado o desencarnado, caiga en una situación de desespero que pueda llevarle al suicidio. Y ahí ya la cuestión eh, pasa por muchísimos sufrimientos y por un comienzo. Pues bien, insisto, para evitar suicidios en el ambiente terrestre
Y en el mundo espiritual, que como sabemos es la aparición de los ovoides, están trabajando muchos equipos espirituales. Estos equipos espirituales, además, eh, actúan coordinados normalmente y precisamente de estas instituciones hospitalarias. Los espíritus espíritas nos dicen no que hay vida después de la vida. Eso en verdad lo dice un psiquiatra norteamericano, lo de hay vida después de la vida. Los espíritus espíritas nos dicen, hermanos, la vida continúa. Entonces, ocurre exactamente igual que en la Tierra. En la Tierra, los profesionales de la sanidad, sus labores están coordinadas desde instituciones de tipo sanitario, ya sean los ambulatorios, las urgencias hospitalarias, los hospitales, las clínicas, etcétera, etcétera. Es decir, incluso las consultas de médicos que de modo particular y privado atienden a pacientes. Pues bien, cuando pasemos para el mundo espiritual, y siendo el mundo espiritual el que genera los mundos físicos, esto es muy importante. Puede parecer que, bueno, ¿qué más da que sea el mundo físico? No, no da igual, porque el mundo espiritual, la vida espiritual, el mundo espírita, es el realmente eterno. Dicen los espíritus en contestaciones a Allan Kardec que el mundo físico podría no existir, es decir, nuestro planeta, la Tierra, podría no existir. Podría no haber existido nunca y en nada cambiarían las cosas, porque el mundo espiritual es el que genera no solo los hospitales espirituales, la región del umbral, eh, las colonias espirituales, sino también los mundos físicos. Solo que los arquitectos son distintos. Aquí también ocurre como en la Tierra. Nosotros, cuando se nos rompe una cañería, llamamos a un fontanero y nos arregla esa cañería. Hombre, ya si lo que tenemos es una avería mayor, que necesitamos estructurar todo el alcantarillado de nuestra casa y los conductos del agua, entonces ya no podemos llamar a un chapuzas, como vulgarmente decimos, ya tenemos que utilizar un técnico, porque ya la cosa se complica. Si lo que ya tenemos que hacer es una edificación entera, entonces ya necesitamos ir a por un arquitecto y por muchos profesionales. Si lo que se pretende es hacer una gran ciudad, como la que van a hacer ahora aquí en Sevilla, de la justicia, no sabemos cuándo, pero en algún momento será, pues entonces ya necesitamos todavía a más profesionales, con muchísima más cualificación en toda la estructura de una ciudad que se va a construir. En el mundo espiritual ocurre lo mismo. Los arquitectos que co-crean la realidad en el mundo espiritual, en refiriéndonos a, a mundos que abrigarán cientos de miles de millones de seres encarnados y desencarnados, estamos hablando, nos estamos refiriendo a los espíritus puros como Jesús. Claro, si la realidad que hay que co-crear es más inferior a un mundo, hablamos de ciudades espirituales y físicas, entonces ya estamos hablando de la colaboración directa de los espíritus superiores. Y lo que hay que crear son pequeñas colonias espirituales, pues hablamos de espíritus elevados que se reúnen, pero no llegan a ser espíritus superiores. Si resulta que lo que hay que fundar es, lo que hay que co-crear y fundar es una
una pequeña casa transitoria en el umbral que se dedique a la atención de los espíritus más necesitados en el umbral, eh, nos sirven espíritus elevados e instructores, eh, claro que ayudados y siempre con la jerarquía de las regiones angélicas, son los fundadores y co-creadores de esas pequeñas instituciones. Como veis, la vida continúa. Pues bien, estos hospitales espirituales los hay de tan variadas características casi como en el ambiente terrestre. Nosotros aquí tenemos psiquiátricos, pues en el mundo espiritual también, porque lógicamente cuando desencarna una persona, un hermano que ha sufrido, o una hermana que ha sufrido una enfermedad mental durante todo su proceso reencarnatorio, durante toda su vida, pues claro, desencarna y el espíritu no está loco, el espíritu no sufre, el espíritu puede estar desequilibrado, pero loco no. El que está loco o demente es el ser humano. Y claro, como el espíritu, hasta que pasa mucho tiempo, todavía se identifica con la situación que tenía en la Tierra, pues continúa del mismo modo desequilibrado. Y es necesario internarlo en una institución hospitalaria espiritual. Por lo tanto, en el mundo espiritual vamos a encontrar hospitales espirituales enormes, vamos a encontrar hospitales espirituales dedicados a la psiquiatría, incluso vamos a encontrar instituciones fundadas, como por ejemplo la de Eurípides Barçanufo, que fue, como sabemos, un gran espírita del Brasil, profesor y docente, al que además, según noticias que tengo del Brasil, para los brasileños, Eurípides Barçanufo es al que todos le oran, los estudiantes le oran a la hora de aprobar un examen. Como aquí tenemos un patrón de los imposibles o un santo de los imposibles, en fin, otro santo para proteger los animales, etcétera, pues en el Brasil el ser al que se confían los estudiantes a la hora de un examen, pues es a Eurípides Barçanufo, que fue un gran espírita docente. Pues este espíritu fundó en el mundo espiritual una institución hospitalaria dedicada única y exclusivamente para el tratamiento de espíritas que pierden la razón en el más allá, no aquí, sino en el más allá, desde el punto y momento y hora en que, claro, los espíritas tenemos muchos conocimientos, claro, tenemos muchos conocimientos y eso hace que si luego no practicamos esos conocimientos, se cree una dicotomía, un abismo entre lo que yo debería haber hecho y lo que hice. Y eso hace perder el equilibrio al espíritu. Por eso, queridos hermanos, Eurípides Barçanufo creó esta institución, que es el Hospital de Buena Esperanza, donde iremos seguramente más de uno, los espíritas, cuando regresamos al mundo espiritual, aquellos que no hemos cumplido exactamente con todo lo que sabíamos. También hay hospitales más grandes que otras instituciones hospitalarias que se dedican a dar socorro, a dar ayuda tanto a encarnados como a desencarnados. Mirad, una de las primeras ocasiones que yo oí hablar de los médiums que practicaban operaciones quirúrgicas en el cuerpo físico, yo todavía no tenía
los conocimientos, no es que ahora tenga muchos, pero tenía menos entonces, me vengo a referir. Entonces, sin embargo, a mí me pareció una barbaridad en un centro espírita, o que se dice espírita, que estuviese haciendo una operación a nivel físico, el cuerpo físico, y por un medio que se decía así. ¿Por qué? Es muy fácil. Un centro espírita, no somos médicos. Para hacer operaciones quirúrgicas en el cuerpo físico, para eso están los médicos. En nuestro caso, no es necesario, porque los espíritus espíritas, a través de los espíritus que trabajan en los hospitales espirituales del más allá, los hospitales espirituales de la vida espiritual, lo que hacen es intervenirnos a nivel del perispíritu. Y como cada célula que tenemos en el perispíritu tiene su homólogo en el cuerpo físico, regularizada, equilibrada la célula en el cuerpo espiritual, automáticamente ese reflejo, esa curación tendrá su reflejo en la célula en el plano físico. Comprendéis así pues que intervenciones quirúrgicas en el cuerpo físico, en centros espíritas, o que se dicen espíritas, no son necesarias, ni son viables. Y podríamos tener serios problemas legales. Y no solo serios problemas legales, porque un centro espírita no es un lugar para practicar operaciones quirúrgicas. Los hospitales, los centros espíritas también son hospitales espíritas. Son hospitales espirituales. ¿Por qué? Porque en un centro espírita se realiza terapias que ayudan a la salud, tanto de los encarnados como de los desencarnados. Por lo tanto, en el centro espírita siempre, absolutamente siempre habrá una institución hospitalaria espiritual ligada a la institución del centro espírita físico. ¿Por qué? Porque un centro espírita es un hospital de almas, tal y como he hecho yo en ese cartel que tenemos en el centro, que aparece un niño, y ese niño ruega silencio porque dice, está usted en un hospital de almas. Por lo tanto, el centro espírita, nuestro centro espírita, el centro espírita de Eni, el que en un futuro fundará seguramente nuestra hermana Manoli en Huelva, es un hospital de almas. Por lo tanto, en cada institución espírita siempre vamos a encontrar una institución hospitalaria, cuidado, no todas de la misma categoría, porque claro, también no todos los centros espíritas son iguales, hay que decirlo. Nosotros aquí, en nuestro centro, por ejemplo, pues tendremos que tener un hospital, una institución espiritual muy humilde, muy sencilla, o no lo sabemos, pero yo se me antoja que así será, porque nosotros en nuestro centro pues todavía no se realizan grandes trabajos. Entonces, ¿para qué querríamos un equipo espiritual enorme detrás de tan poca cosa como somos nosotros? Entonces, pero el hospital espiritual existe. Y muchas veces nosotros sabemos, los que estáis haciendo el ESME, como Diego, Manoli, también hemos tenido alguna experiencia de este tipo a través del ESME de Internet, pero sobre todo Diego lo puede confirmar, que ha habido percepciones a la hora de hacer percepción mediúnica en el curso del ESME 2,
Ha habido percepciones de compañeros que vieron, y yo misma también vi, la institución hospitalaria que hay encima de nosotros. Y es un lugar brillantísimo, y es un lugar eh, muy puro, con una luz muy blanca, y, y que se respira un ambiente de salud que, que es imposible, yo no he visto nunca en ningún hospital terrestre. Entonces, los hospitales espirituales empiezan ya en el mundo físico. ¿Será que solo las instituciones espíritas tenemos hospitales espirituales eh, unidos a nuestros trabajos? Pues claro que no. Eh, cualquier, Jesús lo dijo hace 2000 años, dos que se reúnan en mi nombre, en medio de ellos estaré yo. No puso excepciones. Luego tenemos que pensar que en un hospital físico hay muchos seres reunidos en nombre de Jesús. A veces son hasta ateos, qué cosa curiosa. Y sin embargo están ahí reunidos para ayudar a sus hermanos. Porque es verdad que los médicos, la medicina cuando está ejercida con honestidad y dedicación, es un auténtico sacerdocio y que responde por muchísimas curaciones. Un médico honesto eh, es un misionero del Cristo Jesús. Y incluso aunque él sea ateo, con que haga el bien sin esperar nada a cambio, con tal que ayude a sus hermanos sin esperar nada a cambio, ¿será un misionero del Cristo Jesús? Pues claro que sí. Un misionero que él mismo no lo sabe, porque una cosa es lo que pensamos los hombres y mujeres encarnados y otra cosa es lo que piensa el espíritu que está reencarnado y unido a nosotros. Por lo tanto, hospitales espirituales vamos a encontrar al lado, colaborando con todas aquellas personas, reuniones de personas, instituciones, asociaciones, etcétera, etcétera, que se dediquen a ayudar al prójimo sin esperar nada. ¿Estamos? Vamos subiendo de categoría y llegamos al umbral, donde hay muchísimas instituciones espirituales que se dedican a dar socorro a los hermanos que están todavía desprendiéndose en mayor o menor medida y de modo gradual de los fluidos más pesados que arrastran en su desencarnación del planeta Tierra. Ahí, colaborando con las instituciones que atienden a esos hermanos y hermanas en el umbral, hallaremos siempre también instituciones hospitalarias espirituales. Y los encarnados, pues claro, también reciben y recibimos ayuda y protección en esos hospitales espirituales. Tenemos una enfermedad y somos llevados para esas instituciones en espíritu a fin de hacer intervenciones quirúrgicas por médicos espirituales a nivel del perispíritu nuestro, del cuerpo espiritual. Pero también en los centros espíritas, los técnicos del pase espírita, los técnicos espirituales, también están ligados a instituciones hospitalarias espirituales. Los técnicos del soplo, que aparecen en varios libros, en varias psicografías del mundo espiritual, también están ligados a instituciones hospitalarias espirituales. Es decir, hermanos, no hay ninguna institución, ninguna
congregación de espíritus, ninguna reunión de espíritus, ninguna ciudad espiritual que no tenga asociada una gran institución hospitalaria espiritual para ayudar y prestar socorro a los encarnados, a los desencarnados, a los recién llegados, a los no tan recién llegados que a veces llevan mucho tiempo y nos llevamos mucho tiempo en el umbral, como sabemos, pero ahí están esas instituciones, esos eh, incluso a veces grandísimos hospitales espirituales que se dedican a ayudar, como indico, a encarnados y a desencarnados. Prueba de esto que se habla en la doctrina espírita hallamos en muchísimas crónicas de la sociedad. Una de las pruebas yo la encontré, hay muchas más, pero una de ellas, hay una conocida revista americana, Reader's Digest. Esta revista, que además es bastante gruesa, pero tiene un formato no muy grande, como medio folio A4, se podía leer, yo podía leer hace bastantes años, lo cual me llamó la atención, en una revista americana, un relato de este tipo, que yo pensé que sería una cuestión de ficción, pero no, era una experiencia de un lector y relataba cómo eh, había sentido que en sueños, mientras dormía, era llevado a un lugar con mucha luz, muy blanco, con unas personas muy buenas que le hablaban, que le tranquilizaban y que intervenían unas rodillas suyas. Y ese ser eh, salía de una enfermedad que había sido dictaminada por los médicos como degenerativa e incurable. Años más tarde, yo pasaba por una experiencia muy similar, no tan clara, pero muy similar. Yo de dos operaciones que tengo en las rodillas, me fue extraído ambos meniscos de la rodilla. Y ahí yo tuve un tiempo, se alargó bastante más del año, en el que yo casi no podía caminar y caminé mucho tiempo en muletas y mi coche constituía mis pies, porque a poco a ningún sitio podía. Entonces fue pasando el tiempo y yo tuve una experiencia muy similar a la que se contaba en esa revista americana. Y es que recordé un lugar con mucha luz eh, y muchas figuras masculinas, aunque no sé si había mujeres, pero eran figuras masculinas, inclinados sobre mi rodilla. A partir de ahí, mis rodillas empezaron a ir mejor, 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 hasta el momento presente en que puedo caminar, puedo hacer una vida normal, entre comillas. Hombre, es verdad que no puedo correr porque si corro, mientras corro, no pasa nada, no tengo dolor. Pero luego por la noche no puedo dormir con los dolores tremendos. Entonces, por eso digo una vida normal, entre comillas. Pero desde luego, sin esta intervención de los espíritus, de alguna institución hospitalaria espiritual y a nivel del perispíritu, no sería posible el tipo de vida que yo estoy llevando. Con respecto a las dos lesiones gravísimas que tengo en ambas rodillas como consecuencia de un accidente de tráfico. Por lo tanto, los hospitales espirituales actúan tanto en el mundo espiritual como en la superficie terrestre. Como en todos los hospitales, pues hay un servicio de urgencias, pero también no solo eso, un servicio de urgencias, hay un servicio de diagnóstico,
existen unas cámaras que André, en varios de sus libros de médico espiritual, les denomina las cámaras de rectificación, porque son lugares donde a través de distintas terapias, de la cromoterapia, de la eh, fluoroterapia, de la musicoterapia, varias terapias que son aplicadas, los pases importantísimos y el agua fluidificada, esos espíritus que incluso habían llegado a perder incluso parte o gran parte de su forma eh, de su primitiva forma en el mundo físico, apareciendo incluso a veces con figuras simiescas y grotescas que recuerdan más a representantes de los irracionales que del mundo racional, pues van recuperándose poquito a poco. También aquellos otros que son portadores de distintas perturbaciones a nivel mental, también son preparados y ayudados en esas cámaras de rectificación, que luego vamos a ver que traspasan a la persona para la habitaciones normales como las de nuestros hospitales. Por lo tanto, queridos hermanos, eh, el trabajo, el enorme labor, la enorme labor, la enorme dedicación y abnegación de estos hermanos de los hospitales espirituales, tanto a los espíritus encarnados como desencarnados, está fuera de. Nada más, porque ya van a dar las 12 y vamos a dejarlo aquí. Yo no sé si hay alguna pregunta, os paso el micro para que si tenéis alguna pregunta o también podéis escribirla, ¿vale? Dice Eddie que un medium fantástico se desdoblaba y se tornaba tangible y hacía atenciones médicas. eh, mm, sí, yo sé lo que tú dices. Eso es posible, Eni, porque, mira, en mi caso, yo no recuerdo nada, ¿vale? Vaya esto por delante. Pero eh, una psicóloga brasileña que presta sus servicios en un centro espírita que se dedica a la atención de, ex drogadictos físicos, entidades espirituales que desencarnaron bajo los efectos de distintas drogadicciones o viciaciones, pues yo estaba encarnada, os hablo de esta vida, y he sido vista en muchísimas ocasiones en ese centro espírita colaborando con los espíritus. Claro, hace sentido, perdón, tiene sentido, porque a la hora que en Brasil había esas reuniones espíritas, aquí pues era de noche, mi cuerpo físico estaba descansando, por lo tanto mi espíritu podía colaborar con los espíritus espíritas. Por lo tanto, eh, esto que tú hablas es perfectamente normal y natural y no constituye ninguna cosa rara. Porque a veces yo cuando cuento esto las personas se quedan como diciendo, Dios mío, pues no, es una cosa normal y habitual, no, no es nada raro. Que encarnados en el sueño
en el desprendimiento del sueño, colaboren con los espíritus en la ayuda a otros hermanos, tanto del mundo espiritual cuanto del mundo físico. Efectivamente, Eurípides Barçanufo ayudaba en muchos sitios. Mientras estaba en un sitio, es que Eurípides Barçanufo, una de sus mediunidades era precisamente la bilocación, es decir, la capacidad de trasladarse a voluntad suya, a otro lugar donde era visto tangiblemente, es decir, donde su perispíritu se presentaba con todas las apariencias del cuerpo físico, que el cuerpo físico, por cierto, seguía en Brasil y muchas veces incluso dando clase. Bueno, nuestros amigos católicos se asustarían, pero no se asusten tanto, porque varios santos católicos, pero vamos, uno de los que más dio que hablar y escribir, pues fue capaz San Francisco de Asís, fue capaz de defender a su padre en Nápoles, en Asís, y mientras su cuerpo estaba en España, porque él estaba predicando. O sea que su cuerpo físico continuó en España y su cuerpo espiritual se fue a Italia, donde su padre estaba siendo acusado de un crimen que no había cometido y, por cierto, no solo eso, sino que presentó al tribunal el auténtico culpable. Claro, claro. Entonces, quiero decir que estas cuestiones no son nada raras ni constituyen ninguna excepción. El hecho de que yo haya sido vista en el Brasil colaborando con instituciones espíritas y con espíritus espíritas, porque la medium, esta mujer, se dio cuenta de que yo era encarnada porque pendía de mi cabeza espiritual, pendía un hilo brillante. Evidentemente se correspondía con un encarnado. Y no tiene nada de raro, ni de extraño, ni de extraordinario, ni yo soy ninguna santa, ni nada por el estilo. Sencillamente soy un medium y por mis condiciones eh, de conocimientos y sobre todo de moralidad, pues eh, se ve que puedo ser aprovechado mis facultades para la colaboración con los espíritus espíritas en la ayuda a drogadictos. Pues bendito sea Dios, no es nada raro. Si además yo he sido voluntaria eh, en la vida física, colaborando como voluntario con varias instituciones, pues no tiene nada de raro que haya hecho lo mismo en el plano espiritual, porque yo por el día, pues 2 veces por semana, colaboraba con la Asociación contra el Cáncer y con los niños del cáncer. Entonces, no tiene nada de raro, es una cosa normal, que mientras mi cuerpo duerme, yo también colabore con instituciones hospitalarias del plano espiritual. No tiene nada de raro. Lo raro sería que no lo hiciese. A eso me refiero. Exactamente. Entonces, esta muchacha me conoció de este modo y luego un día, viendo una foto que necesitaba una imagen en internet, hizo un clic sobre la imagen de uno de los carteles de nuestro centro que la llevó a la página de nuestro centro. Ahí había una foto mía y ella absolutamente me reconoció. Eso sí, tengo que decir una cosa. Ella me dijo que en el mundo espiritual, pues era muchísimo más joven, representaba muchísimo más joven, lo cual, hombre, me ha dejado de lujo, desde luego. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Os paso el micro?
Pues sí, pasa el link del libro. Gracias, Eni. Ah, sí, yo este ya lo tengo, sí, sí, sí. Yo lo tenía y lo tengo, pero de todos modos lo voy, gracias por pasarlo porque sí que, sí, vale, perfecto. Bueno, pues, mm, perfecto, perfecto. Este también lo vamos a bajar. Muy bien, pues ya, entonces, eh, me despido que tengo que tender la ropa. Descanse y va. Muy bien, gracias Diego, hasta luego. Eh, bueno, pues nada, Eni, el domingo nos vemos para ver si terminamos de instalar la cámara. No, ya está instalada, pero lo que falta es deshabilitar la que yo tengo en el ordenador, porque si no, no me funciona. Y claro, esa funciona muchísimo mejor, vamos, nada que ver con la que tiene. Venga, hasta el domingo, ¿vale, Eni? O domingo a las 13 horas aquí, ¿vale? Esto no va.